me pidieron que hablara 45 minutos y luego preguntas. Así que voy a tratar de organizarme para que así sea más o menos el tiempo. Bueno, primero hay que entender un poco qué es lo que significa para cada uno la lectura, ¿no? Porque cuando decimos Chile tiene problemas de comprensión lectora, o los niños no están aprendiendo a leer, o yo quisiera que mi hijo fuera un buen lector, de repente las personas se imaginan distintas cosas. Y esto es muy importante para nosotros decidir qué hacer, qué favorecer, en dónde tenemos que enfocarnos, y qué nos importa más, ¿no? Entonces, primero voy a mostrarles, esta es una investigación que se hizo con 161 familias, de niños y niñas con síndrome de Down, y esta parte se le preguntó a los papás y las mamás cuáles eran sus metas en relación a la lectura cuando su hijo o su hija terminara la enseñanza media. O sea, ¿qué me gustaría que pueda hacer? Estas no eran excluyentes, aquí ustedes ven que la gran mayoría quiere que se utilice la lectura para el bien de la persona, ¿no? Que lea para su autonomía y seguridad, que es esta que está aquí abajo. Pero también las otras dos que son las más frecuentes son leer para aprender y que se interese por los libros. Y esto es totalmente consistente con las funciones que tiene la lectura en nuestra sociedad, ¿no? Entretención, aprendizaje y trabajo. Comunicarnos con otro, a lo mejor hacer para coordinarnos, ¿verdad? Para planificar nuestra semana, nuestro día, ocupamos la escritura, pero también obviamente la lectura es la principal fuente de aprendizaje de conocimiento en las personas letradas. Era, no sé ahora con los medios, pero por ejemplo el vocabulario, que es un poquito diferente en un video de YouTube y en un libro, sigue siendo la principal fuente de vocabulario escolarizado la lectura. Cuando los niños entran al primero básico, su vocabulario escolarizado empieza a acelerarse y su vocabulario cotidiano sigue aumentando en la misma forma que antes. Entonces, efectivamente, la lectura es una fuente tremenda de aprendizaje. Hoy en día tenemos la suerte, quizá, de que las personas también pueden aprender mucho a través de videos, ya sean en shows o estos videos de YouTube educativos. Pero de todas maneras, es un poquito diferente la forma en que se aprende de esos medios que de los lectores. Así que yo les quiero aquí pedir, simplemente para contextualizar el resto de la charla, que piensen, no que lo compartan, pero que piensen un poco cómo se imaginan ustedes o cómo les gustaría, o si son educadores, qué es lo que cuáles son sus metas para esos niños o niñas con las que ustedes trabajan en términos de literacidad. En 5 años, en 10 años, en 20 años, ¿qué es lo que les encantaría que esa persona pueda hacer con la lectura? Porque yo voy a ir hablándoles de cosas que podemos hacer para propiciar eso, pero de repente ustedes van a decir, bueno, pero a mí me interesaba esto otro y no hablaste tanto de eso, entonces me ponen. Además, es importante este tema de plantearse qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero lograr, porque en educación está muy demostrado que las expectativas, tanto de los padres como de los docentes, tienen un rol causal demostrado en el aprendizaje de los niños. Digo que es causal demostrado porque hay personas que piensan que la relación entre la expectativa y el logro de los niños es al revés, porque a los niños les va bien, los papás tienen más expectativa, pero hay estudios que han mostrado que en realidad la expectativa del adulto causa que el niño le vaya mejor. Y eso por supuesto, eso tiene un límite, tiene un techo, no puedes simplemente por tener altas expectativas lograr todo lo que tú quieras para tu hijo, pero sí tiene un efecto. Y se conoce bastante bien cómo opera ese efecto. Por una parte, porque el niño o la niña se convencen de que pueden,
Y ese convencimiento se sabe en teoría motivacional que es una de las cosas que hace que las personas aprendan mejor, porque le dedican. Si tú crees que puedes, vas a persistir cuando te equivoques, no te vas a poner tan triste, vas a esforzarte más, vas a hacer más preguntas. Las personas que creen que pueden, hacen muchas más cosas efectivas para aprender. Entonces, primero cuando el papá, la mamá o el docente tiene altas expectativas de un niño, le transmite eso, inconsciente o conscientemente, no es que le esté diciendo todo el tiempo, yo creo que tú puedes, yo creo, sino que de distintas maneras. Los docentes, por ejemplo, con altas expectativas, dan tareas un poquito más difíciles que los con bajas expectativas. Y eso manda un mensaje. Cuando el niño se equivoca, el docente con altas expectativas le dice, bueno, pero a ver, le explica cómo se equivocó y le da otra oportunidad, mientras que el con baja expectativa le da la respuesta. Entonces, todo eso te manda un mensaje, como, esta persona me está ayudando, yo no le he pedido ayuda y me está ayudando, será porque soy tonto, o sea, piensa que no puedo. Entonces, y con los padres pasan cosas similares. Pero hay otra manera en que las expectativas promueven mayor aprendizaje, y es que las personas que tienen altas expectativas crean más oportunidades de aprendizaje. Y, por ejemplo, si tú no piensas que una persona puede aprender a leer, ¿para qué te vas a desgastar comprando libros o yendo a la biblioteca y poniendo bloques de letras en tu casa? Hay un estudio que demuestra que las familias de niños con síndrome de Down, y quizá esto es de hecho adecuado al desarrollo, empiezan a crear un ambiente letrado en la casa un poco más tarde que las familias de niños con desarrollo típico. Y eso refleja que ellos dicen, bueno, quizá ahora no es el momento, y está muy bien porque los papás están sintonizados, pero para que ustedes entiendan la relación entre lo que yo creo que el niño puede hacer y las oportunidades de aprendizaje que le doy. Y eso se retroalimenta. Entonces, aquí es donde yo quiero que también ustedes piensen, bueno, ¿cuáles son mis expectativas y cómo esas expectativas están influyendo los mensajes que yo mando y las oportunidades de aprendizaje que yo doy? Y quiero, ahora voy a empezar con qué podemos hacer en la casa, pero para eso necesito que ustedes entiendan cómo, bueno, no yo, cómo la ciencia más reciente entiende la lectura, qué es lo que hace que leamos bien, ¿ya? Porque vamos a ver actividades y experiencias que sirven para cada una de estas cosas, ¿ya? Entonces vamos a ir como enfocándonos en cada uno de estos. Este es un modelo que es el más reciente, antes había uno que era más simple, pero se vio que incluía solamente los cuadrados grandes, eso, lectura de palabras, comprensión auditiva y comprensión lectora. Pero hoy en día sabemos que hay otras cosas, especialmente la memoria de trabajo y la motivación y el conocimiento, que influyen muchísimo también y que no caben dentro de esos cuadrados grandes. Entonces acá lo que vemos es que la capacidad de usar la lectura para hacer inferencias, para entender el mundo, para aprender, que es la comprensión lectora, ¿verdad? Construirme esa representación de lo que estoy leyendo que me va a servir para algo, más que simplemente leer en voz alta. Esa capacidad depende de qué tan automáticamente tú lees palabras, qué tan bien lees palabras, si te pongo una lista de palabras, cuán rápido las lees, palabras difíciles y fáciles, largas y cortas, eso, esa es la lectura de palabras. Y que también tú entiendes el lenguaje en el que estás leyendo. Por ejemplo, el alemán es fácil de pronunciar, porque tiene reglas. Yo puedo leer un párrafo en alemán, pero yo no sé alemán. Entonces tengo súper buena lectura de palabra en alemán, o sea, no súper buena, pero decente lectura de palabra en alemán, pero cero comprensión del idioma. Entonces el resultado es cero. Por otro lado, yo puedo entender muy bien, una persona analfabeta puede entender muy bien su idioma, pero no tiene decodificación, el resultado también es cero. Y ahí se van combinando distintas esas cosas, ¿ya? Pero además, influye el interés que tú tienes, qué tan buen lector tú te sientes, que es esta parte de acá, ¿verdad? Los procesos motivacionales, las emociones que te provoca leer, ¿verdad? Si es una tarea horrible porque te has sacado puras malas notas siempre, y cada vez que te ponen un texto te da un ataque de ansiedad. Si hay un tema que mueres por saber sobre ese tema, aunque no te guste leer, aunque tengas mala
mala decodificación, vas a hacer un esfuerzo extra y eso va a crear mejor comprensión lectora. Si sabes mucho de un tema, va a ser mucho más fácil entender lo que estás leyendo. Y si sabes el registro, la forma en que se estructuran esos temas, por ejemplo, una persona puede estar súper acostumbrada a leer novelas, pero no tanto a leer libros de ciencia, por ejemplo. Y eso, independientemente del conocimiento que tenga de ciencia, la forma en que se escribe un libro expositivo es diferente. Siempre pongo un ejemplo de que un libro sobre perros ocupa la expresión el perro para referirse a la categoría perro. Entonces va a decir, el perro es un mamífero, y un niño que nunca ha escuchado ese tipo de discurso va a decir, ¿cuál perro? ¿Cuál perro? Porque si está acostumbrado a los cuentos, el perro es Bobby o Pituca, así se llamaba una perrita que tenía yo. Entonces es conocimiento del tema y conocimiento del registro. Y después viene acá en la comprensión auditiva, tenemos, esto los voy a profundizar después, tenemos la capacidad de hacer inferencia, de conectar ideas, de darme cuenta cuando me equivoqué, cuando no estoy entendiendo, y tenemos por supuesto la gramática y el vocabulario, que son los pilares fundamentales de la comprensión auditiva. Entender las palabras y entender las frases. Y acá en lectura de palabras tenemos los procesos que llevan a que una persona lea rápido las palabras. ¿Se acuerdan que les dije tienes una lista de palabras? ¿Qué tan rápido las puedes leer? Y aquí voy a partir con esa parte, ¿verdad? Pero primero entonces vamos a hablar ahora de cuáles experiencias cotidianas favorecen esas habilidades, esos conocimientos y esas actitudes. Y para eso vamos a hablar de un concepto que se llama la alfabetización o literacia emergente, que básicamente es todo lo que los niños aprenden acerca del lenguaje escrito antes o en paralelo con la enseñanza formal de la escritura. La enseñanza formal de la escritura es, de la lectura y la escritura es ya, mira, la M suena M, y cuando se junta con la A, suena ma. Ya, eso es enseñar a leer, y eso no es lo que vamos a hablar hoy día, porque nosotros no somos profesores de primero básico, eso ocurre ahí. Pero antes de que eso ocurra, los niños están expuestos a una sociedad letrada, y van a ir desarrollando habilidades y conocimientos y creencias. Aquí les puse la diferencia. Una creencia, por ejemplo, es, en mi familia se lee. Eso es una creencia. O leer es bueno, leer es útil, leer es entretenido, leer es fome, esa otra creencia, ¿no? Esas son creencias que los niños van mirándose alrededor y van sacando conclusiones. Habilidades son, por ejemplo, la capacidad de escuchar una palabra y saber cuántos sonidos tiene, o con qué sonido comienza. Esa es una habilidad que se llama conciencia fonológica. Perro, tiene 4 sonidos. Es una habilidad difícil, que se desarrolla principalmente con la enseñanza, pero ya les voy a decir por qué la metí en esta charla. Nombrar las letras, por ejemplo. Ver una letra y al tiro de esa es la M. Los nombres, solo los nombres. Saberse el alfabeto, son habilidades. Establecer relaciones causa-efecto, por ejemplo, es una habilidad que va a ser importante después para la lectura y que se desarrolla tempranamente, pero se puede estimular o se puede dejar ahí mediocre. Hacer inferencia. Y conocimientos son todas las palabras que conoce el niño, todos los temas que conoce, las letras que conoce, ¿verdad? Y los tipos de frases o textos a los que está acostumbrado. Por ejemplo, esto que les decía yo de el perro es un animal muy amoroso. Entonces, vamos a partir por cómo podemos promover esta parte de acá. Y quiero partir haciendo explícito que yo sé que existen distintos modelos para promover la lectura o para enseñar a leer en personas con síndrome de Down. Y que debido a, es sabido, ¿verdad?, que hay una relativa debilidad en el área fonológica en las personas con síndrome de Down y una relativa fortaleza en el área visual, un método que se usa o una habilidad que se busca promover es que los niños, las niñas reconozcan palabras como si fueran imágenes, como que tengan un vocabulario visual grande, porque la conciencia fonológica, esta habilidad de escuchar y decir, ah, perro,
empieza con P. Es muy difícil para las personas con síndrome de Down. Y eso es verdad, ¿no? Sin embargo, la evidencia muestra que la conciencia fonológica, o sea, trabajar esa capacidad de escuchar esos sonidos, de dividir las palabras en sonidos, que es una cosa súper rara que las personas normalmente no harían si no fuera porque tienen que leer. Pero que trabajar esa habilidad en las personas con síndrome de Down también les va a ayudar a leer más rápido y eventualmente a entender mejor, ¿ya? Entonces lo que se recomienda, algunas recomendaciones, no creo que la evidencia es tan robusta como para decir sí, así o sí, así, pero a mí me parece que esto es bastante razonable, es comenzar con un vocabulario visual, además de toda la literacia emergente, todo lo que los niños van a ir aprendiendo sobre la lectura, que los libros son entretenidos, todo eso es importante, y además irles formando este vocabulario visual, pero eventualmente, cuando ya hay un vocabulario visual, sí es bueno para las personas con síndrome de Down pasar al análisis grafofonémico y que eventualmente alguien les diga, mira, eso sí, la evidencia muestra que los acelera en su aprendizaje. A lo mejor el momento cuando hacer eso, bueno, eso va a depender más que nada del docente, pero ustedes en la casa sí pueden ir desarrollando esa sensibilidad auditiva, sin juntarla con las letras, no tiene nada que ver con las letras, es escuchar los sonidos del lenguaje. ¿Por qué? Porque cuando eventualmente en el curso que sea, el profesor le diga a un niño, y esto es en todos los niños, ¿verdad? Con desarrollo típico, con síndrome de Down, hay niños que llegan con muy poquita conciencia de los sonidos del lenguaje a primero básico, la profesora se para adelante y dice, la con la A suena ma, y el niño es como, ¿qué es ¿Qué es eso? O sea, yo no hablo así, nadie habla así, nadie dice p, nadie dice b. Entonces, eso es un choque muy grande, y lamentablemente eso es algo que hay que hacer si uno va a ocupar las letras, porque las letras en nuestro idioma representan, en nuestra ortografía, representan esos sonidos. Entonces, la idea es que la conciencia fonológica y el conocimiento de las letras los vayamos promoviendo en el hogar. Entonces, eso no es, de nuevo, no estoy diciendo enseñar con método fónico, aquí no vamos a enseñar a leer, aquí vamos a desarrollar la conciencia fonológica lo más posible, de manera lúdica y espontánea, en base a las experiencias que tenemos en la casa. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, primero nos rodeamos de letras y palabras, o sea, eso es esencial, ¿no? En la casa, en todas las casas que tienen niños prelectores, tiene que haber letras, imanes para el refrigerador, bloques. Está bien que haya libros, vamos a hablar de los libros, yo eso es lo que más he estudiado en mi vida, es el rol de los libros, pero tiene que haber letras, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños naturalmente les empieza a dar curiosidad qué son esas formas, y se establecen conversaciones. Es una forma de que ellos mismos se acerquen a eso, no es que tú le vas a, mira, quiero que te aprendas el alfabeto, ¿no? Aunque siempre podemos cantar la canción del abecedario, porque es una manera de... Entonces tiene que haber letras en la casa, imanes, bloques, póster, lo que sea, y no hacerle el quite a decir que esta letra se llama T. Eso no le va a causar ningún daño al niño. En lectura lo ideal es que cuando el niño llega a la enseñanza formal de la lectura, la M con la A más, antes que empiece eso, pueda nombrar todas las letras. Eso es ideal, ¿no? Porque eso le quita mucho trabajo al niño. Y eso sí se puede desarrollar en forma espontánea en la casa. Y para la conciencia fonológica, en realidad la conciencia fonológica es muy divertida de trabajar en la casa, porque uno hace como juegos ridículos con las palabras, por ejemplo, alargas las palabras, hablando lento, eso ya ayuda al niño, pues si tú dices lento, porque vamos a hacer como que estábamos en cámara lenta, por ejemplo. Nosotros comparar palabras, ¿verdad? Pueden ser sílabas también, pueden empezar por la sílaba, pero eventualmente hay que llegarle al sonido. Manipular, esto es más difícil, sobre todo cuando hay temas de memoria de trabajo, pero manipular es, por ejemplo, tapa, si le cambias la T
por una S, tapa el T por el S, que es SAP. Eso ya requiere más memoria de trabajo la parte de manipular, pero por lo menos escuchar esos sonidos, ¿no? Hay un juego que nosotros jugamos, les iba a poner aquí ya con niños un poco más grandes, quizás, incluso si un adolescente ya está leyendo, pero todavía está, cuando el adolescente todavía está silabeando o comete muchos errores, por ejemplo, cuando un niño está leyendo, y muy frecuentemente lee la primera letra de una palabra y dice una palabra que podría ser. Esto es porque su tendencia es a no invertir el esfuerzo necesario para decodificar esa palabra. Y ahí podría ayudar un trabajo en conciencia fonológica, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, cosas que se pueden hacer con niños más grandes, hablar como un comentarista de fútbol, como no lo voy a hacer porque me da vergüenza, pero ya saben a qué me refiero, ¿no? Como un comentarista de fútbol y alargar algunas palabras, idealmente las consonantes, aliteraciones, por ejemplo, que esto también es difícil, pero yo creo que con práctica, si es un juego como familiar, los niños pueden irse subiendo a ese juego. Frases locas donde todas las palabras tienen que empezar igual. Su, sal, se, saltó, sin, saber, cosas así. Hablar en clave, por ejemplo. Decirle, ya te voy a hablar en clave para que no se den cuenta los demás. Pásame la a, es como un secreto. Y todas esas cosas ayudan a ir escuchando. Al final el objetivo de estas actividades es que se puedan separar las palabras que uno habla en forma natural en esos sonidos que no son naturales, porque eso ayuda montones, y como les dije, la evidencia muestra que sí puede acelerar la lectura. Y acá la cantidad es súper importante, y esto me encantó este hallazgo que vi, porque resulta que acá los investigadores tomaron familias de niños con síndrome de Down y las compararon con niños con desarrollo típico, pero los emparejaron por edad mental, que es como el resultado de los niños en una prueba de coeficiente intelectual. Entonces, por ejemplo, los niños con síndrome de Down y los niños con desarrollo típico tenían, por ejemplo, 4 años el equivalente a 4 años en su rendimiento en la prueba. Obviamente los niños con síndrome de Down eran mayores. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando vieron esos niños con síndrome de Down habían estado más tiempo expuestos a estas actividades cotidianas en la casa, porque eran familias que tenían ambientes muy letrados en sus casas, muchos libros, muchas letras, muchas de estas actividades. Entonces esos niños habían estado expuestos más tiempo porque tenían más edad. Y resulta de que al parearlos así, los niños con síndrome de Down tenían mejor conocimiento de las letras cuando los pareabas por edad mental. No sé si entienden que el tema fue que hay un tema de cantidad. El desarrollo es muy acumulativo. Tú no es como, antes de los 6 años tú no puedes decir, mira, ya se lo enseñé, así que ahora lo tiene que hacer. No es así. Es dale, que dale, que dale, que dale. Entonces acá piensen ustedes en rellenar ese espacio con letras y, bueno, si nunca conversan de las letras, bueno, no se conversa de las letras, pero lo más probable es que si los niños están expuestos a eso, eventualmente van a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa como una serpiente? ¿No? Van a preguntar, y si ustedes hacen esos juegos, eventualmente eso va a tener un impacto. Entonces yo les había puesto acá, si es que ustedes hacen, o se les ocurren, o han hecho alguna de estas cosas con sonido, con sus niños o sus niñas. Y si las quieren poner en el chat, para que los demás papás o los demás docentes tengan más ideas, porque aquí es una cuestión de creatividad también. Es bueno tener muchas ideas. Si quieren pueden poner ahí, nosotros hacemos. Estas son cosas que yo hacía con mis hijas. Esto de hablemos en secreto, o lo de las frases locas, que eso es bien difícil. A mí me costaba, pero es divertido, no importa si sale bien o si sale mal. Aquí nos dicen amasar palabras. Eso nos dan un ejemplo. ¿Cómo es? De amasar palabras. No sé si puedo explicar un poco más. Se estira la palabra.
Un poco lo que claro. lo que tú Claro. decías. Amasarla. Ya, porque es como ya, genial. Me encanta esa imagen. Y aquí Claro, hay que también, estirarla. y así se van separando las letras. ¿Hay otra? No, aquí dice que todavía no hacemos nada con letras. Mi hija tiene 5 años y ahora vamos a empezar. Después aquí también que leímos el silabario, tenemos letras con imán. Súper. Sí. Hay que poner por ahí las letras. Hay que dejarlas por ahí tiradas. Que estén por ahí. Excelente. Sí. Ya, ahora vamos a pasar a mi tema favorito en la vida, que es el vocabulario. Este es lo que yo estudio más, los libros y vocabulario es lo que yo más he estudiado. De verdad que soy ridícula con el tema de las palabras. Ahora estoy, a fines de noviembre se va a lanzar un libro que escribí con unas colegas sobre palabras disciplinares que los niños tienen que saber entre kinder y segundo básico. Y bueno, les voy a dejar el link, pero el libro no salió todavía porque la editorial se atrasó y es sobre cómo, o sea, nosotros hicimos un estudio que mostraba que los niños que conocían palabras de ciencias naturales aprendían mejor ciencias naturales, que es como bien obvio. Pero a partir de ese estudio hicimos este libro para profesores, que es de cuáles palabras son las que son más críticas y cómo enseñar. Les dejo el aviso. Con la editorial S. Bueno, de nuevo volviendo al tema específico de las personas con síndrome de Down. Nosotros sabemos que el vocabulario predice mucho la lectura, la adquisición tanto de la decodificación como después de la comprensión lectora. Eso es súper sabido. En los adultos el vocabulario es el mejor predictor de cómo lee una persona. El conocimiento, pero también el vocabulario es como parecido. Pero encontré este estudio longitudinal de Charles Hunt, que es un investigador muy importante en lectura y que ha hecho algunas cosas con personas con síndrome de Down, y que encontraba que comparativamente con las personas con desarrollo típico, el vocabulario era aún más importante para las personas con síndrome de Down, que puede explicarse porque al conocer la palabra, se me facilita un poco esa tarea tan difícil de decodificarla en base a las reglas grafofonémicas. O sea, imagínense hacer eso, pero además con una palabra que nunca había escuchado. O sea, si yo les digo, léeme deciduo, y tú estás aprendiendo a leer y nunca habías escuchado deciduo ni sabes lo que significa, hay mucho más trabajo por hacer. Entonces, un buen vocabulario puede ser crítico a la hora de acelerar la lectura de una persona con síndrome de Down. Y acá, bueno, aquí les pongo algunas razones por las cuales el vocabulario es tan importante, no solo para la lectura, o sea, el vocabulario es importante para la vida. Pero las palabras que conoce una persona facilitan la lectura, facilitan el desarrollo conceptual. O sea, imagínense que ustedes están estudiando astrofísica, bueno, no astrofísica, están leyendo recién aprendiendo astrofísica, no en la universidad. Y hasta dónde pueden desarrollar el concepto de entropía, por ejemplo, ya sin la palabra. Llega un momento en que tú puedes decir, mira, hay un fenómeno que no sé cómo se llama, que es así, que es asá. Ya, pero llega un momento en que tú tener una palabra para nombrar ese concepto te ayuda. ¿Por qué? Porque el conocimiento se cuelga de la palabra. La palabra es como un gancho para el conocimiento. Entonces es muy importante para expandir esa posibilidad de aprender nuevo. Obviamente las palabras son necesarias para entender el lenguaje hablado, y aquí viene un mensaje importante, es que mientras más palabras un niño tiene, más rápido aprende nuevas palabras. Y eso significa que nosotros, lamentablemente, y aquí sí que en la familia hay que hacer una cosa que suena un poquito escolarizada, pero no es porque a los niños les gusta. Y es que mientras más debilidades lingüísticas tiene un niño, mientras menos lenguaje tiene, más difícil es para él o ella escuchar una palabra y agarrarla espontáneamente. Eso se llama aprendizaje incidental y es la manera en que aprendemos la mayoría de nuestras palabras, porque si tenemos como 15.000, 20.000 palabras, no, si tuviéramos que aprender cada una con una enseñanza, no terminaríamos nunca. Pero
con las palabras de colegio, las que, por ejemplo, si el niño estaba hablando yo recién, el niño va a necesitar saber la palabra necesidad. No supongamos que porque la ha escuchado siempre en la casa la domina. Eso no necesariamente es así. Entonces, acá yo les tengo que recomendar enseñar palabras en forma directa, o sea, decir, eso significa tal cosa, y dar un ejemplo, y después idealmente darle la oportunidad al niño para que la use. Por ejemplo, decirle, por ejemplo, esta compasión. Compasión es sentirte triste por algo que le pasó a otra persona. Eso significa compasión. Por ejemplo, si yo veo un perrito que está cojeando en la calle, siento compasión. Y si tú ves una mariposa que no puede volar porque se le mojaron las alas, ¿sientes? Eso significa que la use, ¿no? Que hace una frase con compasión. No, que la use, que la diga en un contexto. Y ese solo acto, bueno, nosotros hemos investigado este tema con niños de 2 y 3 años, no, de 3 y 4 años, y tiene un impacto tremendo. O sea, la diferencia, los niños en una actividad en que tú los expones a las palabras en un contexto rico muchas veces, pero no se las explica, no aprenden casi ninguna, esos niños chiquitos. Porque son niños, que además eran niños disminuidos en su lenguaje. Pero esos mismos niños, cuando sí se las explica, aprendían como la mitad. Explicábamos 15 y aprendieron como 6. No llegaron a la mitad. Ya, y la verdad es que acá la actividad que tiene más evidencia, me quedan 5 minutos, pero bueno, la actividad que tiene más evidencia científica para promover el vocabulario es compartir libros. Eso yo les podría decir, enseñen palabras así en el aire, cuenten cuentos, bueno, contar. Les podría decir un montón de cosas, pero tengo que decirles lo que muestra la evidencia, que no hay otra actividad que tenga más evidencia en cuanto a promover el vocabulario que sentarse a mirar un libro, aunque sea sin palabras. Libros sin palabras, libros con palabras, sentarse a mirar ese libro y hablar de ese libro, más que cuando estamos jugando, más que cuando estamos hablando de cosas personales. Esa actividad promueve el vocabulario. Los niños que leen muy frecuentemente con su papá y su mamá son los que tienen más vocabulario. Eso está demasiado demostrado como para que yo no se los diga. ¿Cuándo compartir un libro? Todos los días. No, ese es mi espíritu. Desde el nacimiento, porque claro, el niño no, obviamente no, a lo mejor está captando algo menos, pero se hace un hábito. Cuando ustedes quieran hacer algo juntos, así como, ¿qué podemos hacer juntos que no sea ver la tele? Pero miren un libro. Yo todavía no conozco ningún niño que yo le diga, ¿quieres que te lea un libro? Y me diga que no. No me ha pasado, nunca. Niños random, así, voy a las casas de la gente y hago eso. Antes de dormir, ¿verdad? Cuando haya que esperar en algún consultorio o en el restaurante. Yo sé que ahora, obviamente, yo no puedo, mis hijas crecieron en una época en que yo no le iba a poner el teléfono en el restaurante porque no era algo que se usaba ni tampoco había tantas cosas. Así que yo llevaba libros a los restaurantes para que me dejaran comer. Pero igual pueden, vamos a hablar de los libros digitales, pero también pueden llevarse un librito en esa bolsa con cachureos que llevan cuando hay que distraer al niño. Y ahora les quería pedir si me pueden poner en el chat el libro favorito de su hijo o hija, si es que tienen, porque muchos niños, esto es súper típico, desarrollan un gusto especial por un libro y que me lo 800 veces y me interesa mucho conocer esos libros favoritos. Voy a seguir mientras ustedes lo ponen. Bueno, hay varias maneras, ¿verdad?, de compartir libros. Vamos a ver la parte de la... Pero estas sugerencias generales son bien positivas. O sea, en general la gente puede cambiar su forma de leer, hacer esto. Y esto se trata simplemente de que la experiencia de compartir el libro se convierta, sea más activa para el niño. Que el niño se involucre más física y cognitivamente. Y lingüísticamente, si es que tiene lenguaje, ¿no? Entonces, todas estas recomendaciones son para promover la participación. Puedes hacer pausas, si ya lo has leído varias veces, dices, y entonces el pajarito dijo, no eres mi mamá. Se trata de que el niño esté involucrado, ¿no? Preguntar por las ilustraciones, hacer preguntas, enseñar palabras mientras estás leyendo el libro,
pedirle al niño que diga qué va a pasar. ¿Alguien puso ahí libro favorito? Sí, tenemos aquí libros, nos dijeron el libro de Emilio Pinocho, libros de la granja que describen escenas del campo, compartimos todos, este libro le gustaba a mis niños de chicos, también acá dicen que uno de adivinanzas y trabalengua hemos comprado dos porque se rompió de tanto uso, y más grande un de Coco, de la película. Aquí también ponen, en general, le encantan los deportes y le interesan todos los textos de deporte, el deporte del Mercurio, de ahí, Violet House, ¡Wow! Crónicas de Narnia. Súper. Bueno, para recalcar rápidamente, este es un estudio que hicimos nosotros, le pedimos a los niños que reconocieran las portadas, niños de primero básico, la mayoría reconoció 6 de 41 portadas, y en ese estudio nosotros vimos que los que más reconocían portadas eran los que tenían mejor en todo. Así que, bueno, eso es como rápidamente para poder... Aquí hay estadísticas de familias, estas son 161 familias con niños con síndrome de Down, que tienen bastante, ¿no? Un 40% dijo que tenía más de 20 libros infantiles en la casa, pero igual hay ahí un espacio para mejorar. Y esta es la frecuencia con la que leen. Voy a pasar rápido por esta parte, porque quiero pasar a la última recomendación, que es la parte de la... Bueno, y después tengo la de motivación, como que me voy a pasar 5 minutos y dije que era muy larga la Sí, charla. no te preocupes, tranquila, Catherine, tranquila con el tiempo, no te preocupes. Me voy a pasar Estamos 5 todos minutos. felices escuchándote. Bueno, vamos a pasar a la parte, ok, ya hablamos de cómo promover el vocabulario, hay que enseñar las palabras, hay que leer libros, porque lo que pasa con los libros, aunque sean sin palabras, es que está súper demostrado que cuando tú te sientas con un libro, aunque sea sin palabras, y con un niño, el vocabulario del adulto cambia, es distinto. Aquí pusieron el arca de... cambia, o sea, se eleva, el adulto empieza a hablar distinto. Entonces, uno como no le va a recomendar, mira, utiliza palabras más sofisticadas, porque a la gente habla como habla. No puedes decirle a las papás y las mamás que empiecen a cambiar la forma que hablan. Pero está visto que si les pasas un libro, aparecen palabras que nunca habían aparecido, ¿no? Rodilla, codo, ya, eso va a aparecer, eso el niño lo va a aprender igual. Rodilla, codo, chasquilla, me acuerdo. Pero a lo mejor la palabra, por ejemplo, breve o alimento, no va a salir en el turno. Dices, vamos a tomar el alimento. No, pero después le va a servir en el colegio esa palabra. Entonces, ¿dónde salen esas palabras? En los libros. ¿Y dónde la gente habla como los libros? Cuando está mirando un libro. Y esa es la razón de que en vez de recomendar, enseña palabras diferentes, decimos, tú siéntate con un libro, cuando salga una palabra nueva, el niño te va a preguntar, o tú le dices, esta palabra significa tanto. Pero también ahora pasamos a la otra parte, que es que si nosotros desarrollamos todas estas habilidades, y el niño logra decodificar bien, y logra decodificar palabras, pero no logra entender el sentido de lo que está leyendo, eso no es lo que nosotros queremos para la lectura. O sea, eventualmente vamos a querer que ese niño diga, se fue porque estaba enojado, o sea, porque eso le aporta a su vida, ¿no? Y para eso vamos también a ocupar los libros, obviamente, pero acá también sirve contar historias, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nosotros hemos observado en nuestra investigación y en otras investigaciones? Es que hay ciertas preguntas que aportan más a la habilidad que tienen los niños de comprender historias. Y son las preguntas que tienen que ver con causa y con mentalización, con procesos mentales, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué pasó eso? ¿Cuál era el problema que tenía? ¿Qué es lo que quería? ¿Cómo se sintió? Los niños en nuestro experimento a los que le hicimos esas preguntas, después entendieron mejor una historia que los niños a los que le hacíamos preguntas que también son abiertas y que también son buenas, pero son para otra cosa. ¿Cómo te ha pasado algo así? ¿Cómo era la casa del periquito? Son buenas preguntas para desarrollar el lenguaje, pero las preguntas que ayudan a los niños a ir desarrollando esa inferencia son esas causales. Entonces aquí les puse unos ejemplos, por ejemplo, en este dibujito. Aquí es un dibujo. Relaciones causales o mentales. ¿Qué está haciendo el perro? Ya esa es más descriptiva, pero después tú le dices, ¿cómo sabes que
¿Cómo sabes que está haciendo eso? ¿Cómo? ¿Mm? Bueno, porque está ladrando, está aullando, la despertó. Y también comentarios. Cuando el niño no tiene tanto lenguaje, nosotros podemos hacer ese puente. Mirar el dibujo y decir, yo pienso que está enojada porque no la dejan dormir. Y yo creo porque fíjate que está con camisa de dormir y está como gritando, etc. O aquí, por ejemplo. Creo que quiere escaparse del auto porque tiene cara de miedo. En realidad yo lo veía feliz, pero después vi que el auto tenía una red. Entonces, ese es el tipo de... O aquí, aquí les dejo otras preguntas que no son mentales ni tampoco son causales, pero que también van practicando la capacidad de hacer inferencia, que es esa capacidad de rellenar los espacios vacíos en la lectura, que es muy importante para leer, ¿no? Entonces nosotros practicamos con los niños eso, cuando leemos, pero también, bueno, ahí les puse libros mudos, también cuando hacemos reminiscencia, o sea, se ha visto que las familias que hacen reminiscencia de cosas que, o sea, conversan sobre cosas que hicieron, fuimos al zoológico, no sé qué, pero cuentan, lo convierten como una historia. Mira, teníamos sed, entonces fuimos a comprar una bebida y en el camino vimos la jirafa. O sea, como que lo convierten en un cuento. La gente que hace ese tipo de reminiscencia, los niños después tienen mejor comprensión lectora porque se van acostumbrando a esas conexiones lógicas que son el esqueleto fundamental de las historias y de los textos expositivos también. Entonces eso es lo que nosotros podemos hacer ese tipo de comentarios, pero pensar siempre ya, voy a hacer una conexión cualquiera, ¿por qué pasó eso? ¿Qué es lo que esa persona quería? ¿Por qué se siente enojada? Y finalmente, para la motivación, ¿adivinan qué? Libros. En el fondo, también estar expuesto a libros va a motivar a los niños, pero acá es súper importante que no todos los niños les interesa lo mismo. Y en general, nosotros los adultos no es que, ay, a mí me gusta leer ciertas cosas. Me gusta, por ejemplo, de un tema o un tipo de género, me gustan las novelas policiales, o me gusta leer porque me gusta aprender de mi trabajo, o me gusta aprender cosas nuevas. A mí me encanta saber datos freak de la ciencia de último minuto. Pero no es que quiero leer por leer palabras. Nadie le gusta leer por leer palabras, ¿no? Entonces es súper importante darle una amplia gama. Yo no puedo subrayar lo suficiente lo importante que es que los niños puedan encontrar un libro que les fascine, ¿no? Y para eso lo mejor es la biblioteca, porque ahí realmente es donde ese niño tiene toda esa gama. Y una vez que uno más o menos capta por dónde va el interés del niño, buscarle eso. Y si hay un niño que es reacio y que dice, no, a mí en realidad no me gusta leer, buscarle, hasta, ya, ¿te gusta el diseño de moda? Libro de eso. ¿Te gustan los trenes? Libro de trenes. Pero para eso lo mejor es la biblioteca, porque uno puede gastarse el sueldo comprando 20 tipos de libros para que el niño le guste uno. Se puede, pero no todo puede. Y finalmente, les quiero contar de una investigación también de una alumna doctoral mía, que encontró que hay ciertos estereotipos, y de nuevo aquí voy a cerrar con las expectativas, y es que la lectura hay que reforzarle a todos los niños y las niñas que la lectura es para todos. Con síndrome de Down, sin síndrome de Down, hombres, mujeres, buenos estudiantes y malos estudiantes, niños. Hay muchos estereotipos. En este estudio, Anita encontró muchos estereotipos en torno a la lectura. Los que leen son los nerds, los que leen son los que se portan bien, los que leen son las mujeres, y todos esos estereotipos se correlacionaban con la motivación. Si yo decía, los que leen son los estudiosos, y yo me declaraba poco estudioso, me interesaba menos leer. Los que leen son leer es femenino, y yo me sentía muy masculino, leía menos. Entonces, cerrar simplemente por la idea de que la lectura es para todos. Todos podemos aprender a leer y todos nos podemos beneficiar de la lectura. Y esto, la manera de demostrarlo en el hogar es creando un hogar lector y mostrar que todos leemos. Leemos juntos, yo hablo de lo que leo, especialmente los adolescentes tienen que ver a sus papás leer, o por lo menos que el papá le diga, estoy leyendo tal cosa, porque a lo mejor tú lees en la noche cuando ya están todos acostados.
pero comenta lo que estás leyendo. Oye, bueno el libro, etcétera. Porque es impresionante el efecto que tiene esa identificación con la lectura en el hecho que una persona lea. Es casi más importante que las habilidades. Y la manera de lograr eso es que los niños se identifican con uno, ¿no? Y uno, entonces, tiene que demostrar que a uno también le importa, le gusta o le sirve leer. A lo mejor no te gusta, pero te sirve. Eso. Ahí terminé. No sé por qué tenía subrayada la fluidez porque no hice nada. Y tenía estas dudas, pero no sé, ustedes deben tener otras. Estas son cosas que la gente a veces me pregunta. Pero prefiero escucharlas de ustedes. O sea, feliz que respondas esas también. Tenemos aquí un par de preguntas. Dale. Empecemos con las del público. Perfecto. Mira, bueno, Catherine, 1.000.000 de gracias por todo el conocimiento, por compartir con nosotros. Muy interesante, yo creo que todos también están pensando lo mismo. Tenemos aquí un par de preguntas. Un poco, ¿qué libros de lectura son más idóneos en niños con síndrome de Down, que sean simples en sus fotos de colores, etcétera, aproximadamente a los 10 años? Porque al final aquí plantean que es diferente lo que se espera, o sea, Claro. los libros que podemos compartir con niños con desarrollo típico que en síndrome de Down. Entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones en los libros específicamente? Sí. Mira, yo para escoger un libro, pienso, bueno, primero tiene que gustarte a ti. Yo creo que eso es lo más importante, que tú veas el libro y digas, me tinca. Hay libros que uno los empieza a leer y son súper lateros. Yo, por ejemplo, un niño les voy a dar una recomendación de libros que nosotros hicimos, la Chamarrita Farca, que es una colega mía. Ella tiene una investigación con libros. Entonces, para que ustedes más o menos se ubiquen, esos libros que se llaman, es la colección Piensa, Siente, Imagina, son de la editorial Catalonia, pero pueden verlos, si los googlean van a encontrar. Esos libros más o menos con esa cantidad de texto son para niños que son prelectores, que todavía, que ya pueden entender como una historia, pero que no están leyendo todavía, con una memoria de trabajo de un niño de 4, incluso 3, 4, 5 años. Entonces, yo no sé bien cuál es el perfil de un niño de 10 años con síndrome de Down, me imagino que es variable, pero si ese niño o niña puede... el tema de la atención no es tan importante, porque uno se sienta, hace participar al niño, eso va a incrementar la atención, pero si el niño se aburrió en la mitad, no importa, la lectura compartida nunca puede ser una tarea así como, tenemos que terminar este libro, ¿ya? Entonces, yo recomiendo que la ilustración apoye la historia, ¿ya? Eso es bueno, que las ilustraciones sean agradables, que no haya demasiado texto, o sea, son como, ¿qué te diría yo? 3, para un niño prelector, ¿no? 3 frases en cada página, una cosa así, ¿no? Pero les doy ese dato de que miren esos libros, porque esos libros los hicimos, les contamos las palabras, etcétera, y son como típicos para personas que están en ese rango, como 4 o 5 años de desarrollo mental, ¿no? Ahora, es súper importante que a ti te guste, y ya, y si miles de veces yo he traído libros a mi casa que mis hijas me los escupieron, y hay que seguir tratando, pero no sé qué más. Después te voy a mandar la cantidad de palabras que tienen los libros nuestros, pero también los puedes mirar y sacar una idea. Muchas gracias. Pienso, siento y imagina. Piensa, siente, imagina, editorial Bueno, Catalonia. perfecto. Y hay si buscan el lanzamiento de la colección, van a ver un video mío leyendo el libro en forma, uno de los libros, son 12 libros. Van a ver un video mío leyendo los libros en forma dialógica. Te puedo mandar el link del lanzamiento, ahí habla la persona de la editorial, habla Chamarrita de la investigación, y salgo yo leyendo el libro al final. Buenísimo, buenísimo. Aquí también nos preguntan si las demás funciones ejecutivas, o sea, cómo influyen las demás funciones ejecutivas en el rol de la lectura, porque hablamos de la memoria de trabajo que sabemos que es muy importante. Por ejemplo, la flexibilidad, que al final sabemos que es algo que si presentan los jóvenes o niños con síndrome de Down, hay dificultad en la flexibilidad cognitiva. Entonces, saber un poco cómo influye esto en la lectura finalmente, si hay investigación de eso.
Mira, la mayor investigación es memoria de trabajo y hay un poquito de inhibición. Flexibilidad con lectura no se ha estudiado tanto. Así teóricamente pienso que la memoria de trabajo es más importante. Porque y la inhibición tiene una cierta relación con la flexibilidad y tampoco tiene tanta importancia comparado con la memoria de trabajo. Porque la memoria de trabajo, o sea, cuando tú estás leyendo tienes que, especialmente cuando estás empezando a leer, tienes que combinar muchas cosas. Por eso que se hace esta recomendación de que primero un vocabulario visual y después empezar con la parte grafofonémica, pero piensen que todo lo que ustedes puedan hacer para reducir la carga en la función ejecutiva va a ayudar a ese niño, y eso es saber, conocimiento. Mientras llegue con más palabras que sabe, con más que sabe sobre el tema, con más velocidad en reconocer las letras, con más análisis fonológico, menos se le sobrecarga eso. Pero no he visto muchos estudios, no he visto estudios de flexibilidad, sí de inhibición, pero la más importante es la memoria de trabajo. Perfecto, perfecto. Aquí también nos preguntan cómo lograr que les cuesta identificar las minúsculas y mayúsculas, y más complicado aún en la letra imprenta, y, o sea, la letra imprenta manuscrita. es más, okay, pero la manuscrita es más complejo, finalmente. Sí. Mira, estamos en la casa, entonces mi recomendación es dejarle eso a la profe, porque, pero acuérdense que acá estamos en la casa, entonces se trata siempre de crear la oportunidad para el niño, de contestar sus dudas, pero no de quedarse pegado en esas cosas. Yo lo que diría es que el rol nuestro de la casa es que el niño salga con la idea de que existe el alfabeto, el mayor conocimiento posible de las letras. Para eso lo más fácil es partir con las mayúsculas, y cuando si aparece la otra letra, yo soy honesta con los niños, les digo, sí, mira, es que también se escribe así, pero no, yo no me quedaría pegado en eso, porque una vez que se logra el principio alfabético, por ejemplo, que el niño empieza a entender esta idea de que las letras representan sonido y que se juntan y representan palabras, los otros aprendizajes se pueden ir pegando de ahí. Pero no me quedaría pegada en eso. Si quieres tener letras mayúsculas y minúsculas en tu casa y enseñarle que la B se escribe de las dos maneras, no hay problema. Pero no hay que, de nuevo, no estamos haciendo la clase de lectura, entonces ese es un problema para el colegio. No sé si Isabel tiene una pregunta. Sí, no la entendemos mucho, así que te voy a reactivar el audio, si la quieres hacer. Ya, 2 segundos, perdona. Yo voy a un cuentacuento, y esto no tiene mucho que ver tal vez con el síndrome de Down, pero no importa, con niños que, bueno, primero hay migrantes y por lo tanto usamos mucho los distintos los vocabularios, porque hablamos el cerdito, el puerquito, el no sé qué, entonces me imagino que los sinónimos pueden ayudar, o no sé, o hay que explicarlos más, ese por un lado, o los confundimos, porque obviamente, ¿para qué sirve la harina? Para las arepas, bueno, ese por un lado, el tema de los sinónimos, si ayuda o no. Sí. Y lo otro, una pregunta sí, que la puse en el chat, ¿esa es la que no entiende? Que, por ejemplo, también uno quiere promover a veces valores, o sea, usar la lectura para fines valóricos, etc. Entonces, sí, que tengan sentido las lecturas y que los comentemos también ayuda más a la lectura. Por ejemplo, el bullying, el reciclaje, la no sé qué, o sea, obviamente que el interés tal vez no es de todos los niños, pero igual yo entendí que los temas son relevantes, pero si uno quiere transmitir valores, o transmitir, ayudar al amigo, trabajo en equipo, en fin, también sirve para las dos cosas, o sea, por un lado para promover la lectura con los libros, y por otro lado para ir enseñando lo que hay detrás, no sé, hacer una pregunta que no sé si hay estudios. Súper. La primera pregunta, mira, nosotros en el libro que va a salir a fines de noviembre tenemos una explicación de qué significa enseñar una palabra en forma directa. Y lo primero que uno hace es tomar la definición del diccionario, o sea, para los profesores, y hacer una definición accesible. La mejor definición accesible es un sinónimo cotidiano. O sea, si el niño, nos consta que sabe chancho, y en el libro sale cerdo,
lo mejor es decirle cerdo, chancho, listo. ¿Es otra palabra para chancho? Más nada, no es necesario, más nada, perdón, es que mi marido es venezolano, yo por eso tengo un acentito, ¿oh? Yo soy de Talca. Entonces, ahora, cuando uno está leyendo un libro de España o de Colombia, con un niño chileno y le salen esas palabras, también ustedes la pueden inmediatamente reemplazar por la palabra chilena, porque no se trata de enseñar vocabulario, tampoco se trata de que el niño domine todos los modismos de la región, no, se trata de que aprenda nuevos significados. Si ya el niño tiene una palabra para eso, que es la palabra que se usa en Chile, no necesita aprender, no se me ocurre ninguna ahora, pero cerdo, por ejemplo, no necesita. Cerdo quizás sí, porque es una palabra como escolarizada, que es probable que le salga, en Chile también se usa, pero en otro contexto. Entonces, un buen sinónimo, óptimo, es lo mejor. Y en ese caso ni siquiera tienes que hacer un ejemplo ni usar, porque el niño ya tiene el significado. Lo del sinónimo y usar la palabra es cuando el niño tiene que incorporar el significado de la palabra también. Junto con, acá el problema es la representación fonológica, ¿no? Es como un nuevo sonido. El otro tema, claro, los libros sirven para todo. Lo que pasa es que la charla de hoy era de lectura, entonces yo me enfoqué en cómo leer para promover la lectura. La colección nuestra, de hecho, el objetivo de Piensa, Siente e Imagina es promover el vocabulario mental, de que los niños aprendan palabras y entiendan, y no solo el vocabulario, sino que entiendan, son libros que son sobre emociones, sobre conflicto interpersonal, son de eso. Lo más importante para que el libro le sirva al niño para aprender conocimientos, lecciones morales o vocabulario, o para aprender las letras, es que el niño se involucre activamente con el libro. O sea, si el niño está... ningún libro le va a servir, por maravilloso que sea, todos los premios. Entonces, ¿de qué depende eso? Depende de la calidad del libro, sí. Si tú tienes un libro que, ay, este libro enseña valores, pero es súper largo, verboso, las historias son fome, no tienen nada que ver con la vida del niño, es un mal libro. Pero si el libro es súper entretenido y tú lo lees así, tampoco va a servir. Entonces, el factor para que todas estas cosas pasen es que el niño participe. Y participar no siempre es hablar, porque yo sé que acá de repente los niños tienen poco lenguaje expresivo. No siempre es hablar, es ¿en serio? Que tú le hagas el comentario al niño, ¿en serio? O que le pidas que señale, o que a lo mejor complete una palabra, pero todo eso hace que uno preste atención, porque es como cuando uno está escuchando una charla de 45 minutos sin hacer nada, te distrae. Perfecto, muchas gracias, Catherine. También nos preguntan aquí, ya con las últimas preguntas, ¿a qué edad empezar con el ambiente letrado en la casa? Bueno, depende un poco, claro, depende un poco del estado del desarrollo del niño, pero, por ejemplo, en desarrollo típico, tú puedes, si tienes letras en todas partes, los niños pueden empezar a reconocer y a nombrarlas desde al mismo tiempo que empiezan a decir palabras. Porque si lo piensan, decir M cuando ves una letra M no es distinto de decir león o rar cuando ves un león. O sea, es una asociación entre un dibujo y una... Entonces, generar un ambiente letrado, simplemente contener las letras, desde la edad en que los niños empiezan a hacer esas asociaciones, eso va a servir. Tú lo puedes ir sofisticando después. Puedes ir a medida que los niños van, a medida que los niños van desarrollando más habilidades, pues al leer los libros, por ejemplo, o puedes hacer cosas distintas con las letras. Ya se sabe los nombres de algunas letras, puedes empezar a decirle los sonidos, o puedes empezar a decirle con esta empieza tu nombre, o con esta empieza mi nombre. Pero eso va a depender, pero tenerlas ahí es lo mismo que tener dibujo, es lo mismo que tener dibujo, no es diferente. Buenísimo. No sé si quieres responder alguna de las preguntas que tú planteaste, ya no tenemos... aquí preguntan sobre los libros digitales, si nos puedes hablar un poquito sobre eso. Sí. Cada vez hay más estudios, no había muchos estudios sobre libros digitales. Cuando, de nuevo, si tú logras ese involucramiento con el texto, con la historia,
con las palabras, el libro digital no tiene diferencia, no hay nada especial del papel versus las electrónicas. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay libros que tienen características interactivas, en que el niño aprieta y pasan cosas, y esos libros se ha visto que distraen de la historia, porque el niño se pone... Y en el caso, por ejemplo, si hay problemas de flexibilidad o hay problemas de inhibición, eso probablemente va a convertirse en una actividad repetitiva de hacerle clic a todas las cosas que encuentro y me voy a olvidar de cuál era el problema que tenía el personaje. Entonces, y la evidencia muestra, y esta es evidencia con niños con desarrollo típico, que ese tipo de libros digitales no favorecen la comprensión tanto como los libros que son igual que un libro. Entonces, depende un poco de eso. Pero si ustedes quieren bajarse chorrocientos libros en PDF y leerlos en el iPad, siempre y cuando hagan estas cosas, lean en forma dialogada, enseñen las palabras nuevas, hagan preguntas de comprensión, de causalidad, de mentalización, van a tener los mismos efectos. Con respecto a otros medios digitales como los videos o los juegos, los niños pueden aprender muchísimo conocimiento y vocabulario a partir de la televisión. Plaza Sésamo es el mejor ejemplo. Y hoy en día, pero ahí el papá o la mamá tienen que verificar la calidad de lo que el niño está viendo, cuánto es lo que está aprendiendo. Y si lo ve con un adulto y el adulto hace cosas para optimizar el aprendizaje, tanto mejor. Porque igual lo que pasa a veces con los videos que se produce una cuestión como automática, así pasiva, y eso ahí no se está produciendo aprendizaje. Tiene que haber el niño tiene que involucrarse cognitivamente con lo que está viendo. Pero yo no demonizo las pantallas en ese sentido, cuando son contenidos educativos. Y especialmente cuando el adulto puede mediar un poco. Y la de hasta qué edad puedo leer en voz alta con mi niño o niña, yo leí hasta cuando mis hijas ya estaban como en cuarto básico, o sea, no todas, las tres, una en cuarto, otra en segundo, otra en kinder, leíamos novelas juveniles, que ellas todavía no querían leer solas, pero las leíamos juntas, la más chica cachando poco, un capítulo de repente. ¿Y por qué? Porque ahí igual, al hacer eso, igual promueven la lectura, no la parte de decodificación, pero la parte de comprensión. Sobre todo si tú lo estás leyendo con ellos y vas diciendo, oh, wow, qué horror lo que le pasó a esta niña, se quedó sola en la isla, ¿cómo te sentirías tú? ¿Por qué no se fabrica un bote y se va? Me acuerdo una vez que leímos una novela que se llama La isla de los delfines azules, que me impactó mucho. Y hay una parte en que es una chiquilla que se queda sola en una isla porque toda la tribu se va, es una historia real. Y en una parte ella decide, como después de 5 años, se hace un bote y decide tratar de irse. Y en la mitad de su viaje se da cuenta que le quedan como 10 días de viaje. Si en 10 días no llega a un lugar, se muere. Y ese es el momento en que se tiene que devolver si quiere llegar de nuevo a la isla. Entonces, esa decisión es súper compleja. Y claro, a lo mejor un niño leyéndola sola va a sacarle poco, pero si tú estás leyendo ese libro con tu hijo, tú puedes decir, ¿te fijas cómo tomas esa decisión? O sea, entre morirte, vivir para siempre sola, no sé. Entonces, ¿hasta qué edad? Hasta que ellos estén dispuestos a aguantarte. Pero con los adolescentes también se puede leer. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, te agradecemos, estamos ya en la hora. Te agradecemos un montón, Catherine, por compartir tu conocimiento, por esta charla, por estar con nosotros esta mañana. También agradecemos a todos los conectados. Tenemos gente de otras regiones, también de otros países.